Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar leyendo el libro de la vida de el libro de la vida meditaciones de Krishnamurti. Vamos a empezar. Nos quedamos en la página 11 y vamos a empezar. La vieja mente se halla atada por la autoridad. El problema es entonces el siguiente. Es posible para la mente casi tan condicionada, educada, innumerables sectas, religiones y en todas las clases de supersticiones y temores, romper consigo misma y de tal modo dar origen a una mente nueva. La vieja mente es en esencia la mente que se halla atada por la autoridad. No estoy usando la palabra autoridad en el sentido legalista. Entiendo por esa palabra la autoridad como tradición, conocimiento, experiencia, la autoridad como el medio de encontrar la seguridad y permanecer en esa seguridad externa e internamente. Después de todo eso es lo que la mente está buscando siempre, un lugar donde pueda sentirse segura, donde no se le perturbe tal autoridad. Puede ser la autoridad de una idea autoimpuesta o la así llamada idea religiosa de Dios, la cual no tiene realidad alguna para la persona religiosa. Una idea no es un hecho, es una ficción. La idea de Dios es una ficción. Usted puede creer en ella, pero sigue siendo una ficción. Para encontrar a Dios, uno debe destruir por completo la ficción, porque la vieja mente es la mente temerosa, ambiciosa, la que tiene miedo de la muerte, del vivir, de la relación consciente e inconscientemente, está siempre buscando permanencia, seguridad. Libres desde el principio mismo. Si podemos comprender la conclusión que hay detrás de nuestros deseos de dominar o de ser dominados, entonces quizá podremos liberarnos de los efectos mutiladores de la autoridad. Anhelamos estar seguros de tener éxito, razón, éxito, saber, y este deseo de certidumbre, de permanencia, desarrolla dentro de nosotros la autoridad de la experiencia personal, mientras que exteriormente crea la autoridad de la social, de la familia, de la religión y demás, pero el mero ignorar la autoridad de la familia, de la religión y demás. Pero el mero ignorar la autoridad, zafarse de sus símbolos exteriores, significa muy poco. Romper con una tradición y amoldarse a otra, abandonar ese líder y seguir a aquel, no es sino un gesto superficial. Si hemos de percibir inteligentemente todo el proceso de la autoridad, si hemos de ver su naturaleza intrínseca, si hemos de comprender y trascender el deseo de certidumbre, entonces debemos tener una percepción y un discernimiento muy amplios. Debemos ser libres, libres no al final, sino desde el principio. 18 de enero. Liberarse de la ignorancia del dolor. Nosotros escuchamos con esperanza y miedo. Buscamos la luz de otro, pero no estamos pasivamente alerta a fin de poder comprender si el liberado parece satisfacer nuestros deseos, los aceptamos, si no continuamos buscando a alguien que lo haga. Lo que ansia la mayoría de nosotros es gratificación en diferentes niveles. Lo importante no es cómo reconocer a alguien que está liberado, sino cómo comprendernos a nosotros mismos. Ninguna autoridad ni aquí ni el más allá puede darle a uno el conocimiento de sí mismo. Sin ese conocimiento propio es posible liberarse de la ignorancia del dolor. ¿Por qué seguimos a otro? ¿Por qué aceptamos a otro? ¿Por qué le seguimos? Seguimos la autoridad de otro, la experiencia de otro, y después dudamos de ella. Esta búsqueda de autoridad y su consecuencia es la desilusión es para la mayoría de nosotros un proceso doloroso. Culpamos criticamos a la autoridad alguna vez aceptada al líder, al instructor. Pero no examinamos nuestro propio anhelo de autoridad capaz de dirigir nuestra conducta. Una vez comprendido este anhelo, comprenderemos el significado de la duda. 20 de enero. La autoridad corrompe tanto al líder como al seguidor. La percepción alerta es ardua y puesto que la mayoría de nosotros prefiere un módulo fácil e ilusorio, introducimos la autoridad para que moldee nuestra vida y le fije pautas. Puede ser la autoridad del colectivo, del Estado, o puede ser la autoridad personal, el maestro, el salvador, el gurú, la autoridad de cualquier clase que se nos niega. Engendra y reflexión, y como la mayoría de nosotros encuentra que ser reflexivo es sufrir, nos entregamos a la autoridad engendra poder y el poder se centraliza siempre, y por eso corrompe por completo, corrompe no solo a la persona que lo ejerce, sino también a quien la sigue. La autoridad del conocimiento, de la experiencia pervierte tanto si le ha sido conferida al maestro, a su representante o al sacerdote. Lo importante es la propia vida de cada uno. Este conflicto aparentemente interminable y no el modelo o el líder, la autoridad del maestro y del sacerdote nos separa de la cuestión fundamental que es nuestro conflicto interno.
Puedo confiar en mi experiencia. La mayoría de nosotros se siente satisfecha con la autoridad porque ésta nos brinda cierta continuidad, una certidumbre, una sensación de ya hallarnos protegidos. Pero un hombre que quiera comprender las implicaciones de esta profunda revolución psicológica debe estar libre de la autoridad. No es así, no puede acudir a ninguna autoridad, ya sea de esta de su propia creación o impuesta por otra. Esto es posible para mí no confiar en la autoridad de mi propia experiencia aun cuando haya rechazado todas las expresiones externas de las autoridades, libros, instructores, sacerdotes, iglesias, creencias, sigo sintiendo que al menos puedo confiar en mis propias experiencias, en mi propio juicio, en mi propio análisis, pero puedo confiar en mi experiencia, en mi juicio, en mi análisis. Mi experiencia es el resultado de mi condicionamiento, tal como la suya lo es de su propio, dependerá de mi trastorno cultural, económico, social y religioso, igual que la de usted. ¿Puede confiar en eso? ¿Puede confiar acaso en la guía, en la esperanza, la visión que me dará la fe en mi propio juicio, el cual es también el resultado de la acumulación de recuerdos y experiencias? El condicionamiento del pasado que se encuentra con el presente. Ahora bien, cuando me formulo todas estas preguntas y estoy atento a este problema, vea que hay un solo estado en el agua. En el cual la realidad, lo nuevo, puede cobrar existencia. Estado que da origen a una revolución. Ese estado existe cuando la mente se halla por completo vacía del pasado, cuando no haya analizado ni experiencia, ni juicio, ni autoridad a ninguna clase. El conocimiento propio es un proceso. Para comprender los innumerables problemas que tiene cada uno de nosotros, es esencial que haya conocimiento propio. Es percepción alerta respecto de uno mismo, es una de las cosas más difíciles que hay. No significa un aislamiento, un reiterarse del mundo, obviamente es esencial que nos conozcamos. Pero ello no implica que hayamos de separarnos de nuestras relaciones. Sería por cierto un error pensar que uno puede conocerse a sí mismo de una manera significativa, completa, plena, mediante el aislamiento y la exclusión, o acudiendo a algún psicólogo o a algún sacerdote a que pueda aprender conocimiento propio por medio de un libro. El conocimiento propio es un proceso, no es un fin en sí mismo, y para conocernos debemos estar atentos a nosotros mismos en la acción, la cual es relación uno descubre a sí mismo, no en el aislamiento, no en el retiro, sino en la relación con la sociedad, con nuestra esposa, nuestro marido, nuestra hermana, relación con la humanidad, pero descubrir cómo reaccionamos, cuáles son nuestras respuestas, requiere un extraordinario estado de alerta mental, una notable agudeza de percepción. La mente sin ataduras. La transformación del mundo resulta de la transformación de uno mismo, porque uno mismo es producto y parte del proceso total de la existencia humana. Para que uno pueda transformarse es esencial que se conozca sin conocer lo que somos. No hay base para el recto pensar ni puede haberse transformación alguna. Uno debe conocerse tal como es, no como quisiera ser, lo cual es tan solo un ideal y por lo tanto es algo ficticio, irreal. Solo lo que es puede ser transformado, no lo que uno desearía ser. Conocemos tal como somos requiere una vigilancia extraordinaria de la mente, porque lo que es experimenta modificaciones, cambios constantes, y para poder seguirlos con rapidez la mente no debe estar atada a ninguna dogma, a ninguna creencia en particular, a ningún modelo de acción. Si uno quiere ir en pos de algo, no es bueno de estar atado. Para conocernos a nosotros mismos, nuestra mente debe hallarse a un estado de percepción alerta de vigilancia, estado en el que se halla libre de todas las creencias, de todas las idealizaciones, porque las creencias y los ideales nos dan un solo color, falseando la verdadera percepción. Si queremos saber lo que somos, no podemos imaginar algo que no somos ni creer en ello. Si soy codicioso, envidioso, violento, de poco vale que tenga meramente un ideal de no violencia, de no codicia, la comprensión de lo que somos, feos o hermosos, malvados o dañinos, lo que fuere, el comprender sin distorsión alguna. Lo que realmente somos es el principio de la virtud. La virtud es esencial, porque ella nos brinda libertad.
Conocimiento propio activo. Sin conocimiento propio, la experiencia engendra ilusión. Con conocimiento propio, la experiencia, que es la respuesta al reto, no deja un residuo acumulativo como memoria. El conocimiento propio es el descubrimiento de instante a instante de las modalidades del yo, de sus intenciones y de su actividad, su pensamiento y apetitos. Jamás puede existir su experiencia y mi experiencia, la expresión misma. Mi experiencia indica ignorancia, demuestra que es uno acepta la ilusión. La creatividad a través del conocimiento propio. No hay un método para el conocimiento propio. El hecho de buscar un método implica invariablemente el deseo de obtener algún resultado. Y eso es lo que todos queremos obtener, resultados. Seguimos a la autoridad. Si no es la autoridad de una persona, es la de un sistema, de una ideología, porque queremos un resultado que habrá de ser satisfactorio, que nos brindará seguridad. En realidad, no deseamos conocernos a nosotros mismos, nuestros impulsos y nuestras reacciones, todo el proceso de nuestro pensar, tanto lo consciente como lo inconsciente. Deseamos más bien seguir un sistema que nos asegure un resultado, pero el seguimiento de un sistema es en todos los casos la consecuencia de nuestro deseo de seguridad, de certidumbre, y el resultado no es, por cierto, la comprensión de uno mismo. Cuando seguimos un método necesitamos tener autoridades, el instructor, el gurú, el salvador, el maestro, que nos garanticen lo que deseamos. Y ese no es el camino del conocimiento propio. La autoridad impide la comprensión de uno mismo, ¿no es así? El abrigo de una autoridad, de un guía, podemos tener transitoriamente una sensación de seguridad, de bienestar, pero eso no es comprender el problema total de nosotros mismos. La autoridad, por su propia naturaleza, impide la plena percepción de uno mismo y por eso destruye finalmente la libertad. Únicamente en libertad puede existir el espíritu creativo. La creatividad solo es posible a través del conocimiento propio. La mente quieta, la mente sencilla. Cuando estamos conscientes de nosotros mismos, no es todo el movimiento de vivir un modo de dejar al descubierto el yo, el ego, el yo, el sí mismo. Es un proceso muy complejo de que puede ser descubierto solamente en la relación, en nuestras actividades cotidianas, en la manera como hablamos, como juzgamos, como calculamos, como censuramos a otros y a nosotros mismos. Todo eso revela el estado condicionado de nuestro propio pensar. No es importante, pues, darnos cuenta de todo este proceso solo mediante la percepción de instante a instante de lo que es verdadero. Existe el descubrimiento de lo intemporal, de lo eterno. Sin conocimiento propio no podemos dar con el eterno. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, lo eterno se vuelve una mera palabra, un símbolo, una especulación, un dogma, una creencia, una ilusión por medio de la cual la mente puede escapar. Pero si uno empieza a comprender el yo en todas sus diversas actividades cotidianas, entonces por la obra de esa comprensión misma y sin que haya esfuerzo alguno, surge la existencia, lo innominado, lo intemporal, pero lo intemporal es una recompensa por el conocimiento propio. No se puede tratar de obtener lo eterno, la mente no puede adquirirlo, se manifiesta a sí mismo cuando la mente está quieta, y la mente puede estar quieta solo cuando es sencilla, cuando ya no acumula, ni condena, ni juzga, ni sopesa. Solo la mente sencilla puede comprender lo real, ¿no es así? La mente repleta de palabras, conocimientos, informaciones, la mente que analiza, que calcula, no es una mente sencilla. Conocerse a sí mismo. Si conocerse a sí mismo haga uno de lo que quisiera, no es posible el estado de meditación. Entiendo por conocerse a sí mismo, conocer cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada palabra, cada sentimiento, conocer la actividad de la propia mente. No el yo supremo, el gran yo, no existe tal cosa, y el yo superior. El alma sigue estando dentro del campo del pensamiento. El pensamiento es el resultado de nuestro condicionamiento. Es la respuesta de nuestra memoria, tanto de lo ancestral como de la inmediata. Si no hemos establecido primero de manera profunda e irrevocable esa virtud que adviene cuando nos conocemos a nosotros mismos, el mero intento de meditar es totalmente engañoso y absolutamente inútil. Por favor, es muy importante que aquellos que son serios... ¿Qué? ¿Te vienes a juntar acá, Taide?
Bueno amigos, vamos a seguir leyendo y entonces nos quedamos en por favor. Es muy importante que aquellos que sean serios comprendan esto, ya que si no lo hacen, su meditación y el vivir factual. Dejen que pase la licuadora. Vivir factual, estarán divorciados, separados, tan ampliamente separados que aun cuando uno pueda meditar, adoptar posturas indefinidamente por el resto de su vida, no verá más allá de su nariz. Cualquier postura que adopte, cualquier cosa que haga, no tendrá en absoluto sentido alguno. Es importante comprender que conocerse a sí mismo, simplemente estar atento, sin opción, ni preferencia alguna al yo, al cual tiene su origen en un haz de recuerdos, solo estar conscientes de él, sin interpretarlo, tan solo observar el movimiento de la mente, pero esa observación se ve impedida cuando, por medio de la observación, uno se limita a acumular ideas sobre el que debe hacer, que no debe hacer, el que debe lograr. Si procedemos así, ponemos fin al proceso vivo, que es el movimiento de la mente centrada en el yo, o sea, tengo que observar y ver el hecho lo factual lo que es. Si esta observación la abordó con una idea, con una opinión como la de no debo o debo, que son las respuestas de la memoria, entonces el movimiento de lo que se ve es obstaculizado, bloqueado, por lo tanto no existe el aprender. El vacío creativo. No puede escuchar esto de la misma manera como la tierra recibe la semilla y ver si la mente es capaz de estar libre, vacía, puede estar vacía solo comprendiendo sus propias proyecciones, sus propias actividades, no de vez en cuando, sino de día en día, de instante en instante. Entonces encontrará la respuesta, verá que el cambio llega sin que lo pida, verá que el estado de vacío creativo no es algo que pueda ser cultivado, está ahí, adviene misteriosamente sin invitación alguna y solo en ese estado hay una posibilidad de renovación, de que ocurra algo nuevo, una revolución interna. El conocimiento propio, el recto pensar, llega con el conocimiento propio. Si nos comprendemos a nosotros mismos, nuestro pensamiento carece de base. Sin el conocimiento propio, lo que pensamos no es verdadero. Yo y el mundo no somos dos entidades diferentes con problemas separados. Salte de aquí, vete tú. ¿Me corriste? No. Tú fuiste a... ¡Salte! ¡Sal! Somos todos unos como una sola humanidad. Nuestras creencias, esperanzas, aspiraciones tienen en todo una base común. Somos todos uno, somos una sola humanidad. Aunque nos dividan las fronteras artificiales de la economía, la política y el prejuicio, si mato a otro me estoy destruyendo a mí mismo. Uno es el centro de lo total. De lo total. Si no se comprende a sí mismo, no puede comprender la realidad. Tenemos un conocimiento intelectual de esta unidad, pero mantenemos el conocimiento y el sentimiento en secciones diferentes. En consecuencia, jamás experimentamos la unidad extraordinaria del ser humano. 30 de enero. La relación es un espejo. El conocimiento propio no lo es. De acuerdo con alguna fórmula, uno puede acudir a un psicólogo o a un psicoanalista para averiguar acerca de sí mismo, pero ese no es un conocimiento propio. El conocimiento propio surge cuando estamos atentos a nosotros mismos, en la relación la cual revela lo que somos de instante en instante. La relación es un espejo en el cual podemos vernos tal como realmente somos, pero pocos tenemos la capacidad de mirarnos tal cual somos en la relación, porque inmediatamente comenzaremos a censurar o justificar lo que vamos, juzgamos, evaluamos, comparamos, negamos o aceptamos. Pero jamás observamos verdaderamente lo que es. Y para la mayoría de las personas esto parece lo más difícil de hacer, no obstante, solo esto puede dar el comienzo al conocimiento propio. Si en este espejo extraordinario de la relación, el cual no deforma nada, podemos vernos así como somos, si simplemente tenemos la capacidad de mirar con atención plena en este espejo y ver realmente lo que es estar atentos a ello sin condenar ni juzgar ni evaluar, y uno mira así cuando hay un interés serio, encontraremos que la mente puede liberarse de todo su condicionamiento. Solo entonces está libre para descubrir lo que se encuentra más allá del campo del pensamiento. Al fin y al cabo, por erudita o insignificante que la mente sea, está consciente o inconscientemente limitada, condicionada, y cualquier extensión de este condicionamiento sigue estando dentro del campo de pensar. Así pues, la libertad es algo por completo diferente.
Febrero, el devenir, la creencia, la acción, el bien y el mal. El devenir es lucha, la vida tal como lo conocemos. Nuestra vida cotidiana es un proceso de devenir, de llegar a ser soy pobre y actúo con un objetivo en perspectiva, el cual es llegar a ser rico, soy feo y quiero volverme atractivo. Por lo tanto, mi vida es un proceso de llegar a hacer alguna cosa, la voluntad de ser, la voluntad de devenir. En diferentes niveles de conciencia, en diferentes estados, en ello hay un reto, respuesta, hay un nombrar, un registrar. Ahora bien, es de devenir esta lucha es dolor, ¿verdad? Es un esfuerzo constante. Soy esto y quiero llegar a ser aquello. Todo devenir es desintegración. La mente tiene una idea, quizás agradable, y quiere ser como esa idea, la cual es una proyección de su deseo. Usted es esto que no le agrada y quiere llegar a ser aquello que le agrada. El ideal es una autoproyección. Lo opuesto es una extensión de lo que es. No en absoluto lo opuesto, sino una continuidad de lo que es. Quizá algo modifica la proyección, es obstinada y el conflicto es la lucha en pos de esa proyección. Usted lucha por llegar a ser algo y ese algo es parte de usted mismo. El ideal es su propia proyección. Vea cómo la mente se ha jugado un truco a sí misma. Usted se está esforzando tras las palabras, persigue su propia proyección. Su propia sombra es violento y lucha por llegar a ser no violento. El ideal, pero el ideal es una proyección de lo que es, solo que bajo un nombre diferente. Cuando se da cuenta de este truco que se ha jugado a sí mismo, lo falso es visto como falso. La lucha en pos de una ilusión es el factor que desintegra. Todo conflicto, todo devenir en desintegración. Cuando hay una lucida percepción de este truco que la mente se ha jugado a sí misma, entonces solo existe lo que es, cuando la mente se ha despojado de todo el devenir, de todos los ideales, de toda comparación y condena, cuando su propia estructura se ha derrumbado, entonces lo que se ha sufrido una completa transformación. En tanto, damos un nombre a lo que es. Hay una relación entre la mente y lo que es, pero cuando este proceso de nombrar que es memoria, que es la estructura misma de la mente, ha dejado de ser, también ha dejado de existir. Lo que es solo en esta transformación hay integración. ¿Puede la mente vulgar volverse sensible? Presta atención a la pregunta, al significado que hay detrás de las palabras. ¿Puede la mente vulgar volverse sensible? Si digo que mi mente es vulgar y trato de volverme sensible, el esfuerzo mismo de volverme sensible es vulgaridad. Por favor, vea esto. No se sienta perplejo, obsérvelo, mientras que si reconozco que es vulgar y no trata de cambiar eso sin procurar volverme sensible, sí empiezo a comprender qué es la vulgaridad. Si lo observo, en mi vida de día en día, si observo mi voz voraz de comer, la rudeza con que trato a la gente, el orgullo, la arrogancia, la tosquedad de mis hábitos y pensamientos, entonces esa observación misma transforma lo que es. De igual modo, si soy necio y digo que debo volverme inteligente, el esfuerzo de volverme inteligente es tan solo una forma ampliada de necedad, ya que lo importante es comprender la necedad. Por mucho que pueda tratar de volverme inteligente, mi necedad habrá de continuar. Puedo adquirir el refinamiento superficial de la erudición. Puede ser más hábil para citar libros,
repetir pasajes de grandes autores, pero básicamente seguiré siendo un necio. En cambio, si veo y comprendo la necedad tal como se expresa en mi vida cotidiana, en el comportamiento con mi sirviente, en el modo como considero a mi prójimo, el hombre pobre al hombre rico, al empleado de la tienda, entonces esa misma percepción alerta trae consigo la disolución de la necedad. Oportunidades para la autoexpansión. La estructura jerárquica ofrece una oportunidad excelente para la autoexpansión. Usted puede desear la hermandad, pero como puede haber hermandad si está persiguiendo distinciones espirituales, podrá sonreírse ante títulos mundanos, pero cuando en el reino del espíritu admite al maestro, el salvador, el guru, no estará transfiriendo ese reino una actitud mundana. Puede haber divisiones jerárquicas o grados en el desarrollo espiritual, en la comprensión de la verdad, en la realización de Dios. El amor no admite divisiones, o uno ama, pero no convierte la falta de amor en un largo, dilatado y proceso cuyo objetivo final es el amor. Cuando usted sabe que no ama, cuando está pasivamente alerta ante este hecho, entonces hay una posibilidad de transformación, pero cultivar diligentemente esta distinción entre el maestro y el discípulo, entre aquellos que han logrado llegar y lo que no han logrado entre el Salvador y los pecadores, es negar el amor. El explotador, que a su vez es explotado, encuentra un apropiado terreno de caza en esta ceguera, en esta ilusión. La separación entre Dios o la realidad y uno mismo es generado por uno o por la mente que se aferra al conocido, a la certidumbre, a la seguridad. Es imposible tener un puente sobre esta separación. No hay ritual, ni disciplina, ni sacrificio que pueda permitirle cruzarla. No hay salvador, ni maestro, ni gurú que puede conducirlo hacia lo real. Lo que puede destruir esta separación, las divisiones entre lo real y usted, está en usted mismo. Lo esencial es comprender el creciente conflicto del deseo. Esta comprensión llega tan solo mediante el conocimiento propio y la percepción constante de los movimientos del yo. 4 de febrero. Más allá de toda experiencia y experimentación. Comprender el yo requiere muchísima inteligencia, un estado intenso de vigilancia, de alerta, de agudeza mental, una observación insensate para que el yo no pueda escabullirse. Como soy muy serio, quiero disolver el yo. Cuando digo eso, entiendo que es posible disolver el yo. Por favor, sea paciente. Tan pronto digo quiero disolver este yo, en el proceso que sigo para disolverlo, interviene la experimentación del yo. En consecuencia, el yo se fortalece. Como es posible entonces que el yo no experimente. Uno puede ver que la creación no es un absoluto, una experiencia del yo. La creación tiene lugar cuando el yo está ausente, porque la creación es un hecho intelectual, no pertenece a la mente, no es autoproyectada. Es algo que está más allá de toda experimentación, tal como lo conocemos. ¿Puede la mente estar por completo quieta en un estado de no reconocimiento, o sea, de no experimentación? Un estado en el que la creación puede tener lugar, es decir, cuando el yo no está ahí, cuando se halla ausente. ¿Me estoy expresando con claridad o no? El problema es este, ¿verdad? Cualquier movimiento de la mente, positivo o negativo, es una experiencia que ha de hecho fortalecer el yo. ¿Puede la mente no reconocer eso? Puede ocurrir solo cuando hay un completo silencio, pero no el silencio que es una experiencia del yo y que por lo tanto lo fortalece. ¿Quién es el yo? La búsqueda del poder, de posición, la autoridad, la ambición y demás son formas del yo en todas sus diferentes expresiones. Pero lo que importa es comprender el yo, y estoy seguro de que todos estamos convencidos de eso. Si me permiten agregar algo aquí, seamos serios con respecto a esta cuestión. Si ustedes y quien les habla como individuos, no como un grupo de personas que pertenecen a la clase social, a ciertas sociedades, a determinadas divisiones climáticas, podemos comprender esto y actuar sobre ello. Yo siento que habrá una verdadera revolución. Tan pronto eso se vuelva universal y se organiza mejor el yo, se refugia ahí, mientras que si ustedes y yo como individuos podemos amar, podemos llevar a cabo esto de manera efectiva en nuestra vida cotidiana, entonces surgirá la existencia, esta revolución que es tan fundamental. ¿Saben ustedes que entiendo por el yo? Entiendo por el yo lo ideal, el recuerdo, la conclusión, las experiencias, las diversas formas de la intención, tanto lo que se puede nombrar como las inmorables, el esfuerzo consciente de ser o no de estar aquello, la memoria acumulada del inconsciente, lo racial, el grupo, el individuo, el clan, y la totalidad de ello ya se ha proyectado exteriormente en la acción, proyectando espiritualmente como virtud el esforzarse. Tras todo esto, el yo
Ello incluye la competencia, el deseo de ser. Este proceso íntegro es el yo y cuando nos enfrentamos con él sabemos realmente que es algo maligno. Uso la palabra maligno intencionalmente porque el yo es diviso, el yo lo encierra en uno mismo. Su actividad, por nobles que sean, separan a aíslan y sabemos todo esto. También sabemos cuán extraordinarios son los momentos en que el yo se halla ausente, aunque aún no haya sentido alguno de esfuerzo. Ello ocurre cuando hay amor. Cuando hay amor, el yo está ausente. La realidad, la verdad no puede ser reconocida. Para que la verdad se manifieste, deben desaparecer la creencia, los conocimientos, la experiencia, la persecución de la virtud, que es muy diferente de ser virtuoso. La persona virtuosa, consciente de que persigue la virtud, jamás puede encontrar la realidad. Puede ser una persona muy decente. Esa persona es por completo distinta del hombre que pertenece a la verdad del hombre, que comprende. Para ese hombre la verdad se ha manifestado. Un hombre consciente de ser virtuoso y por lo tanto de ser justo jamás puede comprender qué es la verdad, porque la virtud es para el que la cubierta del yo, el fortalecimiento del yo, dado que está persiguiendo la virtud cuando dice debo vivir sin envidia. El estado en el cual es no envidioso y que le experimenta fortalece el yo. Por eso es tan importante ser pobre, no solo en las cosas del mundo, sino también en creencias y en conocimiento. Un hombre rico en riquezas mundanas o a un hombre rico en creencias y conocimientos. Jamás conocerá nada sin oscuridad. Ay, oh, Dios bonito. Y será el centro de todo daño y de toda desdicha. Pero si ustedes y quienes les habla como individuos podemos ver todo este funcionamiento del yo, sabremos que es el amor. Les aseguro que esta es la única reforma que puede cambiar al mundo. El amor no es el yo. El yo no puede reconocer al amor. Uno dice yo amo, pero entonces en el decir lo mismo, en el propio experimentarlo, está ausente el amor. Cuando amamos el yo, está ausente. Donde existe el amor, no existe el yo. Comprender lo que es. Ciertamente, un hombre que comprende la vida no necesita creencias. Un hombre que ama no tiene creencias, ama. El que tiene creencias es el hombre consumido por el intelecto, porque el intelecto está siempre buscando seguridad, protección, siempre está evitando el peligro. Y por eso engendran ideas, creencias, ideales, detrás de los que puede protegerse. ¿Qué ocurrirá si ustedes abordarán la violencia directamente ahora? Sería un peligro para la sociedad y debido a que la mente anticipa el peligro, se alcanzará el ideal de la no violencia. Dentro de 10 años, lo cual es un proceso totalmente ficticio, falso, comprender lo que es importar, más que crear y seguir ideales, dado que los ideales son falsos y lo que es lo real. Para comprender lo que es, se requiere una capacidad enorme, una mente rápida y libre de prejuicios, debido a que nos queremos enfrentar y comprender lo que es, inventamos las numerosas vías de escape y les damos hermosos nombres, tales como ideal, creencia, Dios. Por cierto, solo cuando veo lo falso como falso, mi mente es capaz de percibir lo verdadero. Una mente contundida en lo falso jamás puede encontrar la verdad, por lo tanto debo comprender que es falso en mis relaciones, en mis ideas, en las cosas que hay a mi alrededor, porque percibir la verdad exige que se comprenda lo falso, sin eliminar las causas de ignorancia. No puede haber iluminación, buscar la iluminación cuando la mente se debate en la ignorancia, es absolutamente vano y sin sentido. Por consiguiente, debo empezar a ver lo falso en mis relaciones, con las ideas, con la gente, con las cosas, cuando la mente ve lo que es falso, se manifiesta lo verdadero, entonces hay éxtasis, hay felicidad.
No vas a dar de comer nada, Taide.